Bien, amigos del deporte, amigos del fútbol, es como siempre un gusto poder saludarlos y de esta manera darle la bienvenida a una nueva jornada deportiva, a una nueva jornada de fútbol, en este caso fútbol femenino que vamos a compartir en cancha de Guaraní Antonio Franco. Estamos en estos momentos en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para vivir lo que será la posibilidad concreta que tiene tanto el dueño de casa, Guaraní Antonio Franco, como Atlético Oberá, de meterse en la próxima instancia de lo que es esta Copa Federal Femenina, este torneo que permitirá que uno de los dos equipos estén representando a la provincia de Misiones en otra instancia de este certamen que lo ha tenido a Guaraní ganándole a Atlético Oberá en el primer partido por 2-1, perdón. Y aquí buscará ratificar su clasificación el conjunto franjeado, más allá de que, lógicamente, Atlético Oberá tratará de hacer otro tanto por su parte y buscar revertir el resultado. Una tarde fantástica la que tenemos, una jornada a pleno sol, después de lo que ha sido ya la jornada de ayer, algunas suspensiones que hemos tenido, incluso del propio fútbol femenino, por ejemplo, de la Liga Posadeña, que encontró suspensiones, insistimos, a partir de la lluvia. Pero bueno, después de todo lo que pasó en el día de ayer, hoy un día fantástico, cierto que caluroso, ¿no? Pero bueno, a esta altura del año no podemos esperar menos por parte de nuestra ciudad, de nuestra provincia de Misiones. Esperamos simplemente nosotros el ingreso de los equipos, estamos esperando por Guaraní Antonio Franco y también por Atlético Oberá. Iremos repasando en instantes nada más las formaciones, cómo irá un equipo y otro, cómo irá la franja en principio, lógicamente por ser el conjunto local, y el caso del conjunto obereño, que será el visitante en ese repaso. Así que metemos con Guaraní primero, con la franja, los 11 o las 11 en realidad que serán en el día de hoy. Micaela Morínigo con la número 1 en el arco, Nancy Gal con la número 2, Rocío Silva con la número 3, Celeste Verón con la número 4, Emilia Balbuena la 5, la 6 para Mariana Leites, la número 7 para Karen da Silva, la 8 para Emilce Ramírez, la 9 para Antonella Cancelarich, la 10 para Alma Rodríguez, la número 11 para Fátima Alarcón, las 11 jugadoras que ha dispuesto Ariel Abaca, el entrenador del conjunto local para este partido. Del otro lado, del lado de Atlético Oberá, el conjunto de la zona centro de la provincia de Misiones irá con Jenny Márquez, con la número 1 en el arco, Mariana Márquez con la número 2, la número 3 para Vanina Sosa, la 4 para Amelia Loman, la 5 para Melina Fontana, camiseta número 6 para Natalia Mareco, con la número 7 Melina Núñez, la 8 para Carla Zubileski, la 9 para Fabiola Kreksowski, la 10 para Lucila Klipauka y la número 11 para Jacqueline Gómez. El conjunto dirigido por Almeida. Cuando los equipos se vienen a la cancha, ahí está, de un lado Guaraní Antonio Franco, del otro el conjunto visitante Atlético Oberá, que también va ganando el terreno de juego, los dos equipos entrando juntos al unísono al campo de juego, ya a la espera de lo que será el arranque del partido. Ahí están los dos equipos dispuestos para lo que será el inicio del juego. A la espera, insistimos, y aquí puesta en juego la clasificación de uno de los equipos a la próxima instancia del torneo de esta Copa Femenina, Copa Federal del Fútbol Femenino. Ahí están los equipos, el saludo correspondiente. Bueno, además está a decir Guaraní, ¿no? Del habitual blanco con la franja roja, y Atlético Oberá con lo que puede ser una
una camiseta alternativa, ¿no? del que estamos acostumbrados a ver a Atlético. Así que ahí están los equipos para el sorteo inicial. Y vendrá, bueno, ahí el tiempo de la foto, del saludo. Y ahí va a quedar el momento para lo que será ya el sorteo. Del lado, la capitana de Guaraní, Antonio Franco. Del otro, la capitana de Atlético Oberá. Ahí está con las decanas con un mensaje que tiene que ver, me parece, con saludar también a quienes acompañan, ¿no? A sus auspiciantes. Fabiola Krekowski, la número 9, capitana del conjunto visitante, del conjunto de Atlético Oberá, del decano. Ahí está la charla con los árbitros antes de darle inicio al partido allí en la mitad de la cancha. Diálogo del árbitro con las jugadoras. Y va a quedar todo listo para las emociones del partido, el sorteo correspondiente con la moneda al aire. Mucho diálogo del árbitro con las jugadoras. No suele pasar esto, o por lo menos estamos más acostumbrados y ver el fútbol masculino en la previa del partido. No tanto diálogo. Ahí está el saludo entre las jugadoras, capitanas. Del lado de Guaraní, Antonio Franco, confirmando la capitana Emilia Balbuena con la camiseta número 5. Bueno, en definitiva va a quedar todo listo para que comiencen las acciones. Atlético Oberá será encargado de poner en marcha el partido. La orden del árbitro que se hace esperar un ratito, acomodando también con sus colaboradores. Y ya tiempo, ahora sí, la orden del juego ya se juega aquí en Posadas. La posibilidad de Guaraní, Antonio Franco, y también de Atlético Oberá buscando la clasificación a la próxima instancia del certamen de la Copa Federal Femenina. La marca era de Loman, la sacaba afuera, lateral será para Guaraní. Primer intento ofensivo para el conjunto dirigido por Abaca. Silva con el lateral al área. Hay un despeje. La pelota que quedó viva, el remate, el primero del partido para el intento de Macarena Rodríguez. Derecho afuera, el disparo de la número 10 de Guaraní, que ya se acercó con cierto peligro. Insistimos, juega con cierta ventaja Guaraní, Antonio Franco, teniendo en cuenta que, insistimos, se quedó con el primer partido por 2-1. Salida que será para la arquera Morínico, en realidad Morínico Galarza para Micaela. Salida, pelotazo largo de, en realidad Morínico Galarza es la arquera de Guaraní, Antonio Franco. Jenny Márquez de Bastos, la arquera de Atlético Oberá, que allí salía con Fontana, intentaba Fontana, trababa, aparecía Alarcón para recuperar esa pelota, pelotazo largo de Alarcón y a correr con Karen da Silva, que caía en el camino. No pasó nada, así lo dijo el árbitro. Le entró mal la arquera Márquez de Bastos. Buena presión de Guaraní, que gana con Rodríguez, pasó entre la marca de 2, pelota abierta por la derecha. Qué peligro puede ser bueno para Ramírez. Intentaba Ramírez, pero ya llega la cobertura para la salida finalmente de la arquera Jenny Márquez de Bastos. Y ahora aparece la capitana Kresowski con el balón, la busca larga y a correr, pero termina cerrando bien el fondo de Guaraní, Antonio Franco, con alguna dificultad. Silva trabó, perdió, después hay falta, dijo el árbitro. Será tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Caía Verón, producto de la infracción que cometía la número 9, capitana
Kresowski, Fabiola. Será tiro libre entonces para Guaraní. Antonio Franco, ya le pegó Rodríguez. Mira hasta dónde va Rodríguez para pegarle a esa pelota, ¿no? Tiene que ver con que, imagino, tiene la posibilidad de hacerlo un poco más largo al pelotazo. La salida de Atlético Verá, intentaban por bajo para Jacqueline Gómez. No hay conexión, el pase no fue bueno. Debió retroceder Jacqueline, pero no la pudo controlar. Lateral que ya va a tomar Da Silva. Silva, perdón, el número 3 de Guaraní. Largo el lateral. En el medio, la intersección de Gómez. Recuperación de Rodríguez, ya levantó la cabeza y metió buen pelotazo por la derecha. En la corrida será de Emil Serraviles, la metió adentro, puede ser buena para Guaraní. El remate que vino cruzando todo el área. Intentaba Cancelarich. La pelota afuera. Será salida desde el fondo en este intento de remate. Ahí está, mire la jugada, la repetición. Jugada de Cancelarich, el remate que no fue del todo fuerte y intentó ubicarlo más que darle fuerza a Cancelarich. Se le fue apenas afuera. Primeros minutos de partido, Guaraní se ha arrimado ya con cierto peligro y un par de intentos sobre el arco rival, pero Atlético va por lo suyo. Núñez con la pelota. El centro rasante de Núñez a las manos. Ahora sí, de Morínigo Galarza. Se quedó sin problemas la arquera de Guaraní, Antonio Franco, con esa pelota. Primera intervención de la cuida palos del equipo local. Partido igualado en 0, primeros minutos. Somos Deportes Misiones. Estamos compartiendo con ustedes este partido. Revancha, buena recuperación de Cancelarich. Se va para el primero Cancelarich. El remate vino. ¡Oh! Gran tapada de Márquez de Bastos. Buena de Jenny después del error defensivo. Lo tuvo Guaraní. Otra vez la más clara del partido ha sido para la franja. Vuelve Valbuena. La capitana la saca de cabeza haciendo el relevo. Buena chance para Guaraní. Antonio Franco en esa trepada de Cancelarich. En el remate ahí está. Lo vemos en la reiteración, el error defensivo. La corrida. Mientras tanto, qué peligro. Ahí está el remate de Cancelarich. Terminó tomando la arquera. Ataca Atlético. Del otro lado responde. Se hace lindo el partido en el arranque. Hay buena marca. No pasa nada. Pelota que vino al área. Despeja el fondo de Guaraní. Otra vez intenta el conjunto vereño, pero hay recuperación de la franja. Será de Verón esa pelota. Intentaba por allí, pero el árbitro ya está dando una infracción. Será tiro libre en definitiva para Guaraní. Antonio Franco, que saldrá desde el fondo ya con una muy buena chance, esa que veíamos hace un instante nada más, de Cancelarich, la mejor del partido, aprovechando recuperación. Alguna recuperación alta que ha tenido en 2 oportunidades ya Guaraní, y que lógicamente eso le genera y le permite desatar rápidamente el ataque. Ha pasado en un par de oportunidades, las dos con Cancelarich, una con un remate que se fue desviado, algo suave, y en esta buena definición que contuvo la arquera. A correr otra vez por aquí el que intentaba era Da Silva. Hay buena marca, mire, con categoría, taco incluido, bien. Carrera y bastón para la salida era de Gómez, pero Guaraní presiona, pelotazo largo y a correr del otro lado ahora. Quien irá por esa pelota es la capitana Kresowski. Salió la arquera y el choque es duro, choque, quedó sentida Micaela Morínigo Galarza. No me parece que haya habido infracción, era una jugada normal de partido, pero intentó llegar a esa pelota la capitana cuando Morínigo Galarza despejó el balón, ¿no? Y el choque fue inevitable. No me pareció, insistimos, jugada infracción a disputa normal de partido, pero bueno, arrancó bien el partido. Guaraní con un par de oportunidades, insistimos, con las chances de Cancelarich, y ha respondido en esta con un pelotazo largo. Atlético Verá, que muestra que vino a correr detrás de lo que le corresponde, el resultado, porque hasta aquí se está quedando afuera. Bueno, la están asistiendo la arquera, esperemos no sea nada. Insisto, me pareció jugada de partido. No me pareció jugada de infracción, mucho menos de mala intención de la jugadora número 9. Hablo de la capitana Kresowski, Fabiola. Pero
El dolor es el mismo, ¿no? En eso no hay mucho que discutir. La arquera está caída y hay que asistirla como corresponde. Partido que, insistimos, ha arrancado muy, pero muy interesante, con la chance para Guaraní. El árbitro va a dar la infracción. A ver, podemos estar de acuerdo que fue infracción, seguro, pero es por llegar tarde, no es una infracción que uno pueda detectar alguna mala intención. Bueno, ya sale Guaraní intentando por aquel sector con Verón. Tiene que ir al suelo para terminar sacando esa pelota. Leites, lateral que se renueva, será para Atlético Oberá, que quiere ganar unos metros en ataque. Intentando la ofensiva con Sosa. Ahí está Vanina para hacer el lateral. Ya lo hizo, devolviéndole esa pelota a Núñez. Otra vez Sosa, la mete al área. La capitana Kresoski, otra vez el taco, especialidad de la casa, para Gómez, que ya metió 2 en lo que va del partido. Tiene que abrirse un poco en el intento por llegar a esa pelota Clipauca. La pelota se pierde afuera, será salida nuevamente para Guaraní, Antonio Franco. Pero ya lo hemos visto a Gómez un par de veces, un taco en defensa y un taco en ataque. Mareco con la recuperación, traba, se impone, la tiene Rodríguez ahora, cambio de frente, buen pelotazo de Rodríguez y a correr la que va es Alarcón, pero finalmente se la queda sin problemas Jenny Márquez de Bastos. La arquera Atlético Oberá sin problema. Salida larga de Márquez de Bastos. Mitad de cancha para que surja Emilce Ramírez. No pudo. La reclama Núñez. Marca Verón. Retroceso para el juego de Sosa. Se encuentra con Mareco. Intenta tejer el juego por el sector izquierdo. Atlético Oberá lo hace bien. Sosa la pone de arriba de cabeza. Marca Verón para sacarla afuera. Maneja un poco mejor la pelota en este pasaje del partido del conjunto visitante. Otra vez el intento por la izquierda, buena. Esta pinta bien para Atlético Oberá, engancha el remate al arco. Se va por sobre el travesaño y se lamenta Zublewski. Gran jugada de la número 8 que con velocidad y con habilidad, no era la capitana Kresoski en realidad, con habilidad y con velocidad se escapó. Le puso velocidad, le puso gambeta y el remate fue bueno, se fue apenas por sobre el travesaño, como vemos en la reiteración. Pero por muy poco, Atlético Oberá le pasó cerca al gol, le pasó cerca a la posibilidad de igualar el partido. Ya sale Rodríguez desde el fondo para Leites, salida larga de Leites para el dominio de Ramírez. El freno de Ramírez parecía infracción que no dijo el árbitro, marcó Núñez, todo legítimo. Mareco recibe y juega ahora sí con Zublewski. Buscaba nuevamente con Núñez, no hubo conexión. Era más para jugarla de este lado, lo tenían muy sola a Fontana. En el medio de la cancha, en el círculo central, prefirieron seguir por aquel sector. Terminó perdiendo esa pelota el conjunto de Atlético. El remate de Balbuena, la capitana de la franja, rebota en la presión de la capitana de Atlético Oberá. De la número 9, hablamos de Kresoski. Otro pelotazo largo. Guaraní encuentra ahí el camino, en la salida larga para la velocidad de Cancelarich, para la velocidad del Alarcón en algún caso y también de Da Silva, para de esa manera poder generarle inconvenientes al conjunto obereño, que por ahora ha elegido más el camino de la elaboración. Un saludo muy grande para la gente de Oberá, de paso. Le agradezco al amigo a Fabián Agüero, colega, amigo de Oberá, seguramente viendo el partido. Le mandamos un saludo muy grande a Fabián, lógicamente, amigo y colega, a la gente de Oberá que está observando y en particular a la gente de Atlético, porque mañana está cumpliendo años, aniversario. 90 años cumple Atlético Oberá, el decano obereño mañana, 1 de noviembre, un día igual que mañana, pero de 1931 se fundaba Atlético Oberá. Así que un saludo muy grande para la gente del decano, que en esta se defiende. El intento de Guaraní, el centro vino de Rodríguez, arriba la arquera pasó de largo, la busca Da Silva por el segundo palo.
Es Alarcón el que la tiene, el centro de Balbuena queda corto, no es bueno. Recuperación y salida de Atlético. Ya la buscaban a Clipauca, puso el cuerpo, aguantó, viene a correr Clipauca, hizo la pausa. Bien por Atlético en esta que otra vez empieza a tejerla de buena manera. Intentaba, traba, pelea, sigue por esa pelota. Y finalmente la terminó perdiendo. Intentaba por ahí Gómez. Jacqueline. Y la salida será entonces en definitiva para Guaraní Antonio Franco. Dos instituciones con mucha historia, ¿no? Guaraní, no hay mucho que decirlo, de aquí de Posadas, la región. Y Atlético Verá, en la zona centro, ya cumpliendo 90 años. Va Clipauca, la recibe Kresowski, la capitana, metió el cambio de frente, era muy buena la idea, el rebote y en el camino justo un desvío para que la tiene Morínico. Intenta salir rápido Morínico, a correr en defensa irá Vanina Sosa. Tendría que sacarla Sosa, bien Sosa, no quiso complicarse. De otra manera sí podía haber complicaciones, esto sigue 0-0. Estamos llegando a los 15 minutos ya, casi de este primer tiempo. 14 minutos, 40 segundos, ya casi 15. Juega Kresowski, ese balón está habilitada, está habilitada. No. Clipauca estaba habilitada. Quien podía estar adelantada es quien corría por aquel sector, que es Núñez, la número 7. Pero Clipauca me dio toda la sensación que estaba habilitada. Primeros 15 minutos de este primer tiempo. Diálogo entre las jugadoras de Guaraní. Ahí la vemos a Leites. Rodríguez que vino para pegarle a esa pelota. Rodríguez retrocede mucho siempre para pegarle. Está Balbuena para jugar. Ahí está, Balbuena. La tiene Silva hacia afuera. Juega Balbuena. Ahora sí con Silva. Silva tendrá que buscar hacia adelante la conexión, pero hay buena cobertura en la defensa de Loman. Juega Loman. Balbuena, el rebote en Gómez. El intento era de Gal. Pelota que se pierde afuera. Habrá lateral que favorece a Atlético Verá. Que insistimos en este pasaje del partido, juega mejor que Guaraní. Sin generar chances, las mejores chances las ha tenido la franja. Pero en el juego es mejor ahora el conjunto vereño para darle a esa pelota. Se viene Mariana Márquez para darle a esa pelota. Mariana Márquez de Bastos para pegarle. Lo hizo por bajo, le pegó mal Rodríguez. La recuperación y a correr ahora sí. La pelota vino para Alarcón. La quiere Fátima con lo justo. No pudo evitar la salida, ¿sí? La pelota estaba afuera, Siga, dijo el juez de línea y por eso ataca Guaraní Antonio Franco con Cancelarich. La dejó mal ahora. Despeja el fondo de Atlético. Balbuena en la recuperación, pelea Kresowski. Va contra Gómez, falta. Falta de la capitana de Guaraní Antonio Franco. Será tiro libre para Atlético Verá. En el reclamo generalizado me dio toda la sensación que esa pelota estaba afuera. El juez de línea no lo cobró. Aquí la jugada de la infracción. Esta es la que veíamos recién ahí en la mitad de la cancha, en la pelea de Balbuena. Después en el salto Balbuena, ahí con algo de peligro le ponía la pierna como para cometer la falta. El tiro libre que ya vino, el despeje para que se la quede finalmente Sosa. Sale Sosa, juega con Zubliewski, pelotazo adentro, está para el primero, Clipauca. Y la pelota apenas afuera. Apenas afuera el disparo, se lo perdió Clipauca. Se lo perdió Atlético Verá. Era la oportunidad de abrir el marcador y de igualar la serie. Una gran habilitación para el número 10 que ahí va. Definió de primera, esa cachetada. Hizo casi todo bien. Le erró al arco Clipauca. ¿Qué quiere que le diga? No podemos decir que hizo todo bien porque no fue gol. Pero fue una gran chance, una muy buena habilitación. Ahí lo vemos. Una muy buena habilitación. Y la definición de Clipauca que termina yéndose afuera. Recuperación ahora de Guaraní con Alarcón, el freno de Alarcón.
Levanta la cabeza, no tiene con quién. Intentó jugar y perdió. Buena marca de Loman. Sale del fondo Atlético Verá. Intentaba Loman, parecía falta, que no dijo el árbitro. Jugó Silva. Valbuena. Pelota viene. Offside. No vale. Corría Da Silva. Adelantada. Y por eso el tiro libre le corresponde al conjunto breño. Ya la capitana Krezowski va con el balón. Gira. Falta de Rodríguez. Infracción. Aunque reclame Macarena, es infracción. Tiene razón el árbitro y será tiro libre para el conjunto breño, que va a tomar la misma Fabiola Krezowski, que se quedó ahí. El pelotazo de Krezowski es bueno, va al área y es bueno. Y está el primero, la pusieron adentro y Morínico justito llegaba por el segundo palo. Zublevski no le pudo dar bien a esa pelota. Corre Alarcón ahora para Guaraní. Buen pelotazo para offside. Adelantada nuevamente Da Silva. Me va a quedar la duda de cuándo salió ese pase. Pero la sanción llegó del asistente número 2. Le pega Alarcón para arriba. Corre Loman a marcar. Cubre la salida Amelia. Lateral que será para Atlético Verá. Ya lo hicieron para Gómez. De cabeza se la entregó a Rodríguez. Mete Rodríguez y la pelota se va otra vez al lateral. Será nuevamente para el conjunto breño. Lateral que va a tomar Loman decididamente. Ha inclinado la balanza hacia su sector. Atlético Verá, juega mejor de hace un par de minutos y con esa gran chance que tuvo en los pies de Klipauska, ya ha tenido la mejor del partido. Sale para tenerla Jenny Márquez de Bastos. La arquera del conjunto breño se queda con ese balón. Salida larga de Jenny para buscar a Klipauska. Le volvía Gal hacia su propia portería. Y después sin problema sale Morínico. Morínico Galarza para quedarse con esa pelota. Ya salida es con Valbuena. Silva. La aguanta Silva. Se va a complicar. Hay buena marca. Gómez quería. Con pelota y todo afuera. Lateral será de Atlético. Me pareció que era de la franja. Adelantada la jugadora de Guaraní, adelantada. Será salida para el conjunto de Oberá. Libre será para Atlético Verá, es buena chance. Krezowski le pegó al arco desde lejos. Era buena la idea, pero se la terminó quedando bien la arquera del conjunto de Guaraní, Antonio Franco. Morínico Galarza, de ella hablamos. Salida larga para que la busque Cancelarich. A pelear esa pelota el número 9 de Guaraní, que ganó muy bien. La tiene a Da Silva por dentro y hasta le puede pegar al arco. El amago de Cancelarich tiene el primero, le pegó. Y la sacó Márquez de Bastos al tiro de esquina. Muy buena chance esta para Guaraní. Antonio Franco la construyó, la fabricó, la inventó toda Macarena Cancelarich en una gran oportunidad. Antonella, perdón. Ahí está el enganche, el último para sacar el remate y la arquera una vez más, Márquez de Bastos, que terminó sacando esa pelota. Muy buena chance, ya se vendrá el tiro de esquina entonces para Guaraní, Antonio Franco, para darle a ese balón Rodríguez. Estamos casi ya en 22 minutos, el centro vino al área, arriba la sacaba justito de cabeza, peinaba Márquez de Bastos, en este caso Mariana. La primera marcador central del conjunto obereño. Lindo partido tenemos. Las chances ahora sí, partido equilibrado.
Las chances son para los dos por igual. Ha tenido una muy buena Atlético Oberá con Klipauska y ha tenido dos buenas con Cancelarich. Guaraní Antonio Franco. La defensa de Atlético Oberá se muestra algo endeble. Tiene que aprovecharlo la franja. El centro de Balbuena es bueno, ¿eh? El centro arriba, salió la arquera, pasó de largo. Intentaba Alarcón por el segundo palo. Salida fallida de Jenny Márquez de Bastos. Zozobra para el arco que defiende la número 1 de Atlético Oberá. Ahí está el centro. Mal cálculo de Márquez de Bastos. Y Alarcón por el segundo palo que no lo pudo aprovechar. La salida que vino para Núñez. El freno de Núñez. Conexión para Sosa. Se apuró Sosa y la perdió. Y otra vez a correr Cancelarich habilitada, ¿eh? Y ahora sí Antonella. La tercera de la vencida. Antonio Franco, la número 9, Antonella Cancelarich, que pone las cosas 1-0, gana la franja con esa definición. Decíamos, la tercera la vencida para Antonella. Gana la franja 1-0, tercera chance que tuvo Antonella y terminó sacando esa gran definición por el primer palo para poner las cosas 1-0. Ahí la repetición, la definición de Antonella ante la salida de Márquez de Bastos. La chance, la tercera que tenía clara Antonella, y de esa manera definió para anotar el 1-0. Gana el conjunto franjeado y por ahora se está clasificando a la próxima instancia de esta Copa Femenina Federal, dejando en el camino al conjunto obereño. Tiro libre será ahora para Atlético Oberá. El remate que vino sobre el arco, nada, la deja correr Morínico sin problemas. Estamos en 25 minutos ya de este primer tiempo y el remate. Buscó Kresowski el arco de Guaraní Antonio Franco. Lógicamente estaba un poco lejos. No le pega mal Kresowski, se tuvo fe. Terminó entrándole mal a esa pelota. Bueno, hay pausa para los equipos. Ahí está, hay pausa, decíamos, para los equipos para refrescarse, ¿no? Porque es una tarde muy calurosa, lo decíamos. El lanzamiento de Presiuk. Tarde en la que por ahora está ganando con este gol. Ahora sí Antonella, la tercera de la vencida. Guaraní Antonio Franco por 1-0. Ahí la definición de Cancelarich. Y ahora sí Antonella, la tercera de la vencida. La tercera oportunidad que tenía Cancelarich. Habilitada, ¿eh? Y ahora sí Antonella, la tercera de la vencida. Y en este caso lo hizo muy bien definiendo sobre el primer palo. Por ahora alcanzando entonces la clasificación, por supuesto. Que esto todavía falta y Atlético no está haciendo un mal partido, ni mucho menos. Ha mostrado condiciones, pero por el momento la franja ha sacado ventaja y ha sabido aprovechar.
Y por ahora se está clasificando entonces el conjunto dirigido por Ariel Abacá. Entonces para Guaraní, después de esta pausa para refrescarse de los dos equipos, pausa más que necesaria, insistimos, teniendo en cuenta que hace mucho calor en la tarde de hoy, lindo para jugar al fútbol, pero adentro de la cancha se debe sentir y mucho más. Loman a buscar, Atlético Oberá que debe ir en la búsqueda del empate primero para después buscar la ventaja, ¿no? Klipauka la domina, intentó la conexión con Zublevski, la terminó perdiendo. Y Guaraní que otra vez activa la contra peligrosa que tiene, termina reventando Márquez de Bastos. Insisto en esto, Atlético Oberá es dos equipos bien distintos, uno cuando ataca y otro cuando defiende. Una defensa muy endeble del conjunto decano obereño y una ofensiva que con Klipauka, con Kresowski, con el aporte también que hace Gómez. No tanto Núñez, se han cambiado de lado, ¿no? Gómez pasó al lado izquierdo, Núñez se vino a la derecha para intentar precisamente tener algún peso más y acompañar mejor. Pero Guaraní encuentra muchas facilidades de esta manera. Corre Cancelarich y pone el centro al segundo palo. El centro que vino, cayó Cancelarich, pedía falta. Nada, dijo el árbitro, lo va a tomar Gómez. La quiere Mareco, recibe Mareco. La pausa y entrega bien para Zublevski. Largo pelotazo, bien en la marca, justo para cortar Gal. Mete Rodríguez, devuelve de cabeza Márquez de Bastos. Mareco no pudo. La mete larga Verón y será pelota de la arquera. La arquera es Jenny Márquez de Bastos. Espera que esa pelota ingrese al área para poder sacarla. La arquera de Atlético Oberá, Kresowski que iba, falta de Verón, sí señor, tiro libre para el conjunto visitante que pierde por 1-0. Insistimos, el único tanto del partido hasta aquí. Lo anotó Cancelarich para Guaraní Antonio Franco, para lo que por ahora es ventaja de 3-1 en el global para la franja. Ahí está la falta de Verón, clarita, tiro libre que va a tomar Kresowski. No sé si de aquí al arco, pero se preparó como para eso, no está un poco lejos. Veremos qué es lo que intenta Atlético Oberá en esta, para darle Fabiola a esa pelota, le pegó largo Fabiola al área sin problemas. Así muy difícil, muy frontal. Difícil que pueda llegar alguien. Le terminó pegando, era Márquez de Bastos, Mariana Márquez de Bastos, la encargada del tiro libre. Insistimos así. Va a ser complicado para Atlético. Ya sacó Mareco, arriba a pelear. Iba Mareco, no pudo. Pelota que vino para Márquez de Bastos. Gana bien la primera central de Atlético Oberá. Salía Sosa, recibe Núñez. Ya la tiene corta a Zublevski, pero prefiere con Kresowski. Ahí va Kresowski en el pie a pie. Enganchó y le ganó bien a Leites. Intentó cruzarla, devuelve Balbuena. Le va a caer a Alarcón. Alarcón recibe la marca de Fontana. La terminó ganando. Pelotazo largo para Da Silva, que no podrá llegar en esta. Se la queda sin problemas Jenny Marcos de Bastos. Ya salió la arquera, larga salida, Balbuena de cabeza. Irá por esa pelota la jugadora Mareco. Recuperación y viene Cancelarich otra vez si puede ser. Va en el pie a pie contra Sosa. Se puede meter al área, prefirió el centro arriba de cabeza Loman. Por el otro lado Fontana, trabó y ganó y le puede dar al arco al Alarcón el remate. La termina trabando y gana Loman. Buena marca de la lateral derecha de Atlético Oberá, que ha hecho buen partido. Va Klipauka. Trabó Klipauka. Cuando ganaba Gal, lateral será finalmente para Guaraní Antonio Franco. Rebotó en la delantera del conjunto dirigido por Almeida. Lateral que va a tomar Silva para la franja
ya lo hizo. Devuelve bien plantada de cabeza Fontana. Quería Clipauca. Saca Gal, recibe Mareco. Rodríguez. Recuperación para la franja. Buena pelota encortada por la derecha para la corrida de Ramírez, que va contra Sosa. Sosa al piso, pegó en la jugadora de Guaraní. Sí, claramente. El lateral será para Atlético Verá. Lo va a tomar la misma Sosa. Atlético Verá se toma todo con mucha calma, ¿no? Ahí está perdiendo 3-1. La general debía apurarse. Sin apuro, llamativo, pero sin apuro. Juega Núñez. Mareco. Suelta para Zubleski. Otra vez con Mareco. Intenta tejer la ofensiva en la mitad de la cancha de esta manera. Escapó Núñez. Parecía falta. Era lo que reclamaba Núñez. No pasó nada. Corre Alarcón. Un rebote. Quería Clipauca. Falta. Le van a cobrar a Clipauca en contra de Alarcón. Será tiro libre para Guaraní. Antonio Franco en su terreno defensivo. La va a tomar Rodríguez. Le va a pegar Macarena Rodríguez. Larga salida, muy largo el pelotazo. Del otro lado, sin problemas, Jenny Márquez de Bastos para quedarse con esa pelota. La número 1 de Atlético Verá, que sale de esta manera. Largo pelotazo. Del otro lado, Verón, bien de cabeza. Devuelve después del choque con Kresoski. Quedó sentido. Tendrá que parar el partido el árbitro. Que siga, dijo. Juega Kresoski. Se puede meter contra la marca. El centro que vino. Hay un rebote y será tiro de esquina. Caída la jugadora de Guaraní. Deberá parar el partido el árbitro. Ahí está. Lo va a parar. Está caída. Un choque en la mitad de la cancha. Sí. A ver, ahí está la jugada. Choque y después la caída de la jugadora de Atlético Verá sobre la jugadora de Guaraní. Sí, y el tema es que, bueno, lo que siempre decimos, por lo menos lo que se ve desde afuera, cuando alguien no se mueve, es que realmente ha sentido el golpe, ¿no? Y la jugadora de Guaraní precisamente no hacía ningún movimiento. Y eso seguramente habla de dolor. Parece ser en el hombro izquierdo el problema. Esperemos no sea nada y Verón pueda continuar. Celeste. Recordemos, Guaraní gana 1-0. Y en el global está ganando 3-1. Y está logrando con esto la clasificación a la fase regional del certamen de la Copa Federal Argentina del Fútbol Femenino. Tendrá que salir de la cancha Verón, sí, tendrá que salir de la cancha Verón. La asistieron, así que deberá salir. Y el tiro de esquina será para Atlético Verá. Le va a pegar Kresoski a esa pelota. Riesgo sobre el área que defiende Mareco Galarza. El centro del primer palo. Rodríguez la saca a media. Es el remate. La pelota pegó. Gol. Gol. No. Ah, pero el juez de línea había corrido. Es gol. Gol. Gol de Atlético Verá. Hay gol de Atlético Verá. Lo acaba de empatar la número 8. Zubleski con el remate. Ahí está el disparo. Y acá es difícil de verlo, pero me da toda la sensación que sí. En esta que vemos aquí la repetición, da toda la sensación que sí. No lo podemos afirmar, pero hay una jugadora de Guaraní que me parece que es la que está parada sobre la línea. Y la pelota pica por detrás. Sí, me parece que es gol. Insistimos. La repetición y la ubicación tal vez no es la mejor, lógicamente, pero da la sensación que sí. Zubleski la anotó. Ahí está. El 1-1 entonces lo empata sobre el cierre del primer tiempo. Atlético Verá, se puso lindo el partido. Y a mí me generó la confusión porque el juez de línea primero corrió para marcar el gol y después se frenó cuando le gritó el banco de Guaraní. Después siguió corriendo, el árbitro cobró el gol, el que en principio no lo cobraba. Se viene Cancelarich, busca a Guaraní, gran jugada, otra vez le pegó por arriba el travesaño. Mucha habilidad de la jugadora número 9 de Guaraní, Antonio Franco. Mucha, pero mucha habilidad de la jugadora de Guaraní, insisto. Y también algo de endeblez de la defensa
de Atlético Verá. Y el remate de Cancelarich que se fue por arriba. La pelota vino, hay un rebote, la meten adentro y ahora sí corre Cancelarich por el segundo. Puede ser por arriba, le pegó mano. Hay mano de la arquera de Guaraní. Ah, la va a tener que echar, ¿eh? La tiene que expulsar, se tiene que irse roja. Expulsada. Márquez de Bastos. Expulsada. Expulsada la arquera Atlético Verá. Se va entonces correspondiente, bien expulsada Márquez de Bastos. Ahí se va la arquera que se tiene que ir de la cancha. Expulsada entonces. Listo, ¿cómo está? Ahí está. Expulsada Márquez de Bastos. Lógicamente tendrá que hacer la modificación. El conjunto de Atlético Verá. Se va con la número 6 Mareco. Y se vino Solange Fernández a la cancha. Ahí está, Solange Fernández entonces a la cancha con uno menos Atlético Verá por la expulsión de la arquera Márquez de Bastos, bien expulsada. Para pegarle va Carrera Rodríguez, buscará el segundo Guaraní, es el momento para la franja, el remate que vino, ¡oh! La arquera bien, se quedó con esa pelota, el remate fue muy al centro del arco. Ya la sacaba Fernández, la arquera que recién ha ingresado. Y ahora veremos cómo lo maneja Guaraní, que juega con la ventaja con su rival con uno menos. Offside, le estaba sancionando en la corrida al Arcón. Será salida entonces para Atlético Verá. En el fondo, partido igualado en 1. Ya estamos por cuenta del árbitro. Ganaba bien Gal. Rodríguez. La pisa Rodríguez. Y sale con el cambio de frente para que juegue Emilce Ramírez. Ramírez que va contra la marca de Gómez. Escapó bien Ramírez. La tiene a Cancelarich. Ahí está. Pelota para una de las goleadoras de la tarde. Va Cancelarich contra Sosa. La punteó la marcadora de punta izquierda del conjunto de Atlético Verá. Por eso se renueva el lateral. Será para Guaraní Antonio Franco. Salida entonces, no tiene prisa, ahora sí no tiene prisa Verón. Empatan 1-1. En el global 3-2 el número de Guaraní. Pero Atlético Verá con una jugadora menos. Bien expulsada. Jenny Marcos de Bastos, la arquera, hace un ratito tocó la pelota con la mano fuera del área cuando era gol de Guaraní. El centro que vino al área. Pegó el grito y se la quedó Fernández. Solange, la recién ingresada. Para salir del fondo del conjunto breño. Ya le pegó Solange para buscar a la capitana Kresoski. Buena salida de la arquera. Tiene Kresoski, el tema es que ahora va sola contra el mundo Kresoski. Tiene que intentar contra Verón, le ganó a Verón y ahora encarar la marca de Balbuena. Hace la pausa, tiene juego hacia atrás, bien para Gómez. Y Gómez la tiene a la autora del empate, a Zubleski. Y Zubleski puede cambiar para Loman si quieren. Loman va del otro lado, bien por Atlético, hace circular la pelota el conjunto bereño. Loman que va, ay, el pase no fue bueno. La buscaba Klepauka, terminó encontrando la arquera Morínico. Saldrá desde el fondo Guaraní sin prisa. La franja, insistimos, gana el global 3-2. Si bien el empate 1-1 es el que tenemos hoy aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Larga pelotazo. Márquez de Bastos gana de cabeza. Verón del otro lado. Devuelve. Y ahora de cabeza Loman. La dejó corta. Tendrá que correr al Arcón que no pudo llegar. Será el lateral que va a tomar finalmente Núñez. La va a hacer Loman. Juega Loman. La tocaba Alarcón en el camino. Y será salida nuevamente para
Atlético Oberá que gana algunos metros en ataque. Lateral que sale lleno para Kresowski. Se mete al área. La Capitana metió el centro. Es bueno, es muy bueno el centro. La marca llegaba justo de Emilce Ramírez para que salga Morínico Galarza, la arquera de Guaraní, para quedarse con esa pelota. Estamos ya con 42 minutos y medio. Hasta los 45, dijo el árbitro. Le pegó Morínico Galarza. No pudo Zubleski. Correrá Sosa contra Cancelarich. Bien por la lateral obereña, que en esta termina ganando. La quiere Gómez. Pelota para ella. Gómez la quiere Clipauca. Buena pelota, está habilitada. Clipauca tiene el segundo. Le quedó largo el balón y después el choque duro de Clipauca, que se va a llevar la tarjeta. Sí, señor. Amonestación para la número 10 de Atlético Oberá. Amonestada Clipauca. Por esa jugada parecía bueno el pase. Quedó algo largo y finalmente después la infracción de Clipauca se la llevó por delante a Morínico Galarza. Y fue bien amonestada. Recordemos, insistimos, Atlético Oberá juega con una menos por la expulsión de la arquera. Jenny Márquez de Bastos se fue expulsada por tocar la pelota con la mano fuera del área. Dejó su lugar Natalia Mareco para que ingrese Solange Fernández al arco de Atlético Oberá, que bueno, se queda por eso con 10. Había arrancado ganando Guaraní con el gol de Cancelarich. Lo empató Zubleski para Atlético Oberá. No sin polémica también, porque quedó en algún momento la duda si entró o no esa pelota. A nosotros nos dio toda la sensación que sí. Mientras tanto, están asistiendo a la arquera de Guaraní, Antonio Franco. A través de Deportes Misiones TV estamos compartiendo con ustedes este partido que es clasificatorio en la Copa Federal Femenina de Fútbol. Clasificatorio para definir el representante regional del fútbol de Misiones. Guaraní ganó 2-1 la ida en Oberá. Por ahora estamos igualando aquí. Y Morínico Galarza está muy dolorida. Me parece que es el golpe en la pierna izquierda. Muy dolorida la arquera. Esperemos pueda seguir. Clipauca fue bien amonestada porque ya no podía llegar a esa pelota. La delantera de Atlético Oberá, y se llevó por delante a la arquera de Guaraní. Recordemos que para llegar a esta instancia, Guaraní debió sortear un certamen organizado por la Liga Posadeña, ¿no? 3 equipos que tomaron parte. Se clasificó eliminando a Huracán y El Brete. Un triangular. Y después esta instancia, ¿no?, de jugar contra Atlético Oberá. Un par de minutos más dio el árbitro. En el caso de Atlético Oberá, directamente se clasificó o determinó el fútbol obereño que se clasifica Atlético Oberá, teniendo en cuenta que es el último campeón del fútbol de Oberá, más allá de que el último torneo se ha disputado hace un tiempo, teniendo en cuenta la pandemia, ¿no? Pero bueno, el último campeón en tiempo prepandemia, Atlético Oberá, y por eso le valió la representación en esta Copa Federal Femenina. 1-1 el partido y tendremos un par de minutos más, insistimos, todavía, por las interrupciones que ha tenido el partido. El centro que vino al segundo palo, la va a correr Alarcón. Gómez gana de cabeza, la dejó atrás, algo complicada para Loman, y por eso la revienta Mariana Márquez de Bastos, que es la única Márquez de Bastos que queda en el campo después de la expulsión de Jenny. Lateral será para Guaraní. Silva, que no tenía mucha intención de subir hasta que le han dado la indicación. La pelota que vino, el centro al área, la termina sacando desde el fondo. El balón le quedó a Rodríguez, el remate sin problemas para que se la quede a Fernández. Estamos llegando ya a los 47 de este primer tiempo. 7 minutos ya de adicionado por parte del árbitro.
Está adelantada la jugadora de Guaraní, si la busca, sí, Cancelarich estaba adelantada. Banderín arriba cuando lo quiera ver, sí. Banderín arriba. Tiro libre que será para Atlético Vera. Lo hizo rápido de cualquier lado y por eso tendrá que ir hacia atrás. Tiro libre será para Atlético, ya lo hicieron. Jugó Fontana, la tiene Gómez, la pisó muy bien Gómez. Devuelve en la marca Leites. Rodríguez. Pelotazo largo de Rodríguez para que se la quede la arquera Fernández. Ya había offside de Cancelarich. Tiro libre será para el conjunto bereño. Ya le pegó Márquez de Bastos. Leite de cabeza. Busca Emilce Ramírez. La levantó. Otra vez adelantada Cancelarich. Pero será de Fernández. De todas maneras, la arquera que ya la tiene. Ya le pegó Fernández. A buscarla Kresowski. Gana Balbuena. Rodríguez. Pone larga Rodríguez. Para que la saque Márquez de Bastos. Revienta la primera central del conjunto de Atlético Vera. Cuando el árbitro marca el final del primer tiempo. Hace sonar su silbato. Aplauso del público de Guaraní. Final de los primeros 45 minutos. Con el tanto de Cancelarich lo ganaba Guaraní. Lo empató con el gol de Zublewski. Recordemos que Atlético Vera además juega con una jugadora menos por la expulsión de Jenny Márquez de Bastos, su arquera, por tocar la pelota con la mano fuera del área. Final del primer tiempo. Nosotros a la breve pausa. En un ratito nada más venimos. Ya volvemos con la segunda parte. Por ahora se clasifica Guaraní a la próxima instancia de la Copa Federal Femenina.
Bien, amigos de Deportes Misiones TV, estamos regresando aquí al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para lo que serán los segundos 40 minutos de juego. Veremos también, ¿no? Pues bueno, en este primer tiempo jugamos más de 45, a partir de todo lo que ha sucedido, ¿no? La expulsión de una de las arqueras, en el caso de Jenny Márquez de Bastos, arquera de Atlético Verá, que vio la roja en el primer tiempo. Un momento también después de sumar algunos minutos cuando Micaela Morínico Galarza, la arquera de Guaraní, estuvo varios minutos siendo atendida por un golpe, por un choque que tuvo con la delantera Kresowski, y también se sumaron algunos minutos. Bueno, cuestiones que hicieron que el árbitro tuviese que adicionar algunos minutos con lógica, algo que pareció correcto. Vuelven los equipos, ya lo hizo Atlético Verá, ya lo hace también Guaraní Antonio Franco. Va a quedar todo listo para arrancar la segunda parte y los segundos 40 minutos. Estaremos atentos a ver si no hay modificaciones. Me da la sensación que no. No habrá modificaciones en ninguno de los dos equipos. Los mismos integrantes, las mismas integrantes, las 11 de Guaraní, las 10 de Atlético Verá, para este segundo tiempo que será decisivo, ¿no? Insistimos en esto, jugándose, en este caso, la posibilidad de la clasificación a la próxima instancia del certamen de la Copa Federal Femenina. Todo listo para iniciar el segundo tiempo. Solo estamos por cuenta de la orden del árbitro. Recién hace su ingreso la arquera de Guaraní Antonio Franco, que recordemos en el primer tiempo, insistimos, tuvo algún golpe y estábamos aguardando a ver si iba a poder ingresar en este segundo tiempo. Bueno, finalmente lo hizo. Y ahí está, retornando entonces, acomodándose el guante. Seguramente alguna cuestión más que tuvo que acomodar en el entretiempo para poder regresar ya sin problema. Bueno, todo listo. Será la encargada da Silva, Karen da Silva, de poner en marcha el segundo tiempo cuando el árbitro de la orden señala para sus asistentes. Todo correcto en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. La orden del juez, ya se disputa la segunda parte entonces. Guaraní con Cancelarich, la deja correr bien para el intento de Ramírez. Emil se la pone al área, buena marca de Subleski, la autora del gol del conjunto visitante. Rodríguez de cabeza, devuelve en el fondo Loman. Rodríguez al piso, no pasa nada, dijo el árbitro. Devolvió de cabeza Leites. Verón. Gómez, que va a correr por esa pelota, le pegó hacia arriba, no lo hizo bien Fontana, pero corre Gómez de todas maneras. Ganó bien Gómez sobre Silva, la puso para Kresowski, va la capitana. Aguantó Kresowski, hasta le puede dar al arco, escapó. Tendrá que frenarse para jugar con Gómez, la reclama la 11. Más atrás, la capitana para la subida de Loman. Loman la metió al área de cabeza, la tira al córner Gal. Y Atlético Verá, que sale detrás de lo que necesita, que es un gol para poder ilusionarse con la clasificación, llevar esto a la siguiente instancia. El tiro de esquina que va a tomar la capitana. Kresowski le pegó arriba, bueno, el centro, el cabezazo de Klipauka, esa pelota que quedó viva y la saca Leite finalmente desde el fondo. La saca al lateral. Atlético Verá, que arranca el segundo tiempo con la intención de tomar el protagonismo y lo necesita. El lateral ya lo hizo Sosa. Núñez aguanta, la pisa, intenta girar. Buena la marca sobre la jugadora de Atlético Verá. Por eso el lateral se renueva para el conjunto de Cano. Valbuena va a apresar Klipauka. Valbuena no quiere complicaciones, la tira derecho afuera. Se renueva el lateral, gana metros en ataque Atlético Verá, que insistimos arrancó el segundo tiempo como se imaginaba uno que debía, ¿no? Que es buscando el segundo tanto. El centro que vendrá, le pegó mal a esa pelota Gómez, la termina sacando Gal. Quería Subleski, no podía. La tira larga Cancelarich, nada. La tiró e intentó correr, pero no pudo. Y finalmente el lateral lo va a tomar Sosa para el conjunto vereño. Ya lo hizo Sosa. Buena marca de Cancelarich. Sosa, otra vez Cancelarich. Pedían mano, pero no fue así. Bien por Cancelarich, que ganó.
Aplicó el enganche, el rebote. Mariana Márquez de Bastos, el desvío. Sosa que va al piso, venía para pelear esa pelota. Da Silva, perdón, el lateral será para Atlético. Quería Clepauca, Da Silva. Al suelo otra vez Da Silva, la tiró afuera. Y será nuevamente lateral para el conjunto bereño. La quiere larga Clepauca, es más atrás el lateral. Más atrás el lateral es lo que está indicando el árbitro. Lateral que será para el conjunto bereño. El lateral que ya se hizo, la tiene Clepauca. Intentó girar, no pudo. Rodríguez trabó, perdió, la metió Fontana. La saca finalmente Silva. La busca Da Silva, la que se impone Sosa. La tira larga la corrida de Clepauca, va Balbuena que otra vez la tira afuera. La pierde con Clepauca, la hizo bien Clepauca, escapó a la marca. Qué peligro, metió el centro al área. Leite finalmente desviando esa pelota al tiro de esquina. Comenzó mejor Atlético Oberá en estos primeros minutos del segundo tiempo. Protagonista el conjunto dirigido por Almeida, que va a la búsqueda. Mariana Márquez de Bastos al área. Buena talla para la número 2 de Atlético. El centro que vino al primer palo. Arriba de cabeza Rodríguez. El árbitro, imagino, cobró falta en ataque. No la vi. Ni siquiera la imaginé. Pero el árbitro la cobró. Será salida en definitiva para el conjunto local, para Guaraní Antonio Franco. Tiro libre que se hizo Rodríguez. Tendrá que correr Sosa, va Cancelarich. Ganó Cancelarich, pero bien por Mariana Márquez de Bastos. La central que la saca, Verón que anticipa. Rodríguez, el amago de Rodríguez. Un rebote, se la queda Clepauca. La quiere la capitana y recibe Kreszowski. El freno, falta. A infracción. El árbitro no cobró nada. Pero fue tacle directamente, ¿no? La pelota larga que vino para Clepauca, que puede ganar, ¿eh? Y puede ganar Clepauca si la mete al área. Le pegó al arco. Y la arquera Morínico Galarza que se queda con esa pelota. La arquera de Guaraní. Ahí la jugada de Clepauca con el remate y la contención que vemos en la reiteración de la arquera Morínico Galarza. Mientras tanto ataca Guaraní. Intentaba Rodríguez, no podía, era Ramírez, perdón. Y a ver la contra. Si la tiran larga para Kreszowski, la tiraron larga nomás y a correr Kreszowski. Puede ser buena para Atlético. Va en el pie a pie contra Gal dentro del área, enganchó, le pegó, hay un desvío. Ya tiene que sacar Silva. Marca Silva, le gana a Gómez, buscará el contacto con Alarcón, jugó con derecha cuando debía hacerlo de zurda. La jugadora de Guaraní por eso la termina perdiendo. Alarcón otra vez hacia atrás, a ver si puede Gal evitar el córner. No, la metió en el tiro de esquina. La primera central de Guaraní será tiro de esquina para Atlético. Verá que decididamente está mejor en el comienzo del segundo tiempo, cuando estamos ya llegando a los 6 minutos. Es el que marca el juego. El centro que vino al primer palo la sacó Gal, le quedó a Kreszowski la media vuelta. Quería Márquez de Bastos, la saca Cancelarich finalmente. La tiene que correr Sosa. Va contra Da Silva, ganó bien Sosa. Salió bien desde el fondo, jugó con Gómez. Entregó para Fontana nuevamente para Gómez, marca Rodríguez. La tiene la número 10 de Guaraní. Hace el aguante. Balbuena. Otra vez para Rodríguez. La saca Rodríguez. Va a correr Cancelarich por esa pelota. Va contra Mariana Márquez de Bastos. Hace bien el aguante la jugadora de Atlético Oberá. Salió atrás para su arquera Fernández. Fernández finalmente la regala para el intento. Emilce Ramírez, que entiendo quiso pegarle al arco. De primera le terminó pegando mal y la pelota salió al lateral para Atlético Oberá. Lo va a hacer Sosa. El lateral que ya vino, la presión será de Guaraní. La tiene Zubleski, la autora del gol de su equipo. Sale bien Zubleski. Para Fontana. Juega Loman. Buen enganche de Loman. Otra vez para Fontana. Buena salida de Atlético Oberá. Cortó finalmente en el fondo.
La pelota que viene larga, sale la arquera Morínigo Galarza, la saca afuera. Y será lateral para el conjunto bereño. Lateral que vino para buscarla a Núñez, devuelve de cabeza Silva. Lateral que será otra vez para Atlético Verá, que prepara una modificación. Ya le confirmaremos quién se viene. La jugadora con la camiseta número 16 se vendrá en Atlético Verá, en el equipo visitante. Es Tamara Fleitas, que se vendrá a la cancha con la número 16. Se va la número 11. Se va Gómez. Entonces, afuera Gómez. Afuera Jacqueline Gómez con la 11. Adentro con la 16. Tamara Fleitas entonces. Ahí está la primera modificación, segunda en realidad, para el conjunto obereño. El primero de los cambios en realidad fue obligado, ¿no? Por la expulsión de la arquera. Hay recuperación de Verón, que ya la sacó para Márquez de Bastos. La metió Márquez de Bastos, recupera Rodríguez y a correr la contra. Va Rodríguez, la puso muy bien por la derecha para Emilce Ramírez, que finalmente no pudo llegar a esa pelota. Ahí está la confirmación entonces de la modificación en Atlético Verá. La salida de Jacqueline Gómez con la 11 para el ingreso de Tamara Fleitas con la número 16. Devuelve Rodríguez de cabeza. Zubleski. Enganche de Zubleski. Intenta y no puede. Trabó Ramírez. La punteó afuera finalmente Fontana. El lateral se renueva para Guaraní. Antonio Franco la va a tomar a esa pelota Verón. Verón para hacer el lateral, ya lo hizo. Devuelve Fontana de cabeza. Y otra vez lateral que será para el conjunto de Guaraní. Antonio Franco, para que la juegue Verón. Ya lo hizo. Otra vez el rebote en Fontana, otra vez el lateral que va a tomar Verón. Gana metros en ataque Guaraní. Antonio Franco, no tiene prisa. La franja lateral que se hizo, Zubleski marca Fontana. Intenta girar y la puntea afuera finalmente Zubleski. Gana el tiro desde la esquina. El conjunto franjeado, partido igualado en 1. Estamos ya en 10 minutos, pasando los 10 minutos, ¿no? 10 minutos y medio de este segundo tiempo. El tiro de esquina que va a tomar Rodríguez para Guaraní, que va de cabeza a buscar el segundo. El centro que vino arriba, finalmente la termina sacando la recién ingresada Fleitas. La toma Balbuena, otra vez al área. El centro que vino no le entró del todo bien. Finalmente se la queda la arquera Fernández para salir del fondo para el conjunto dirigido por Almeida. Guaraní salió por lo menos por algún instante de ese asedio que propuso Atlético Verá ante su necesidad en el comienzo del segundo tiempo. Kresoski que va, le gana bien a Balbuena. Parecía falta. Kresoski que abrió por la derecha para que juegue Loman. Un rebote. Y otra vez el lateral será para el conjunto decano de Oberá. Ya la metía Fleitas, la saca Rodríguez. A correr Cancelarich contra Sosa. Va a ganar en este caso la marcadora del conjunto bereño, que no quiere complicaciones y la tiró derecho afuera. Al lateral, que será para el conjunto local, será para Guaraní. Antonio Franco, que se va a tomar un rato para hacerlo, por supuesto. No tiene prisa el conjunto dirigido por Ariel Vaca. Lateral que va a tomar Verón. Se hizo el lateral para Cancelarich. La aguanta frente a Sosa. Intentaba al centro el rebote y será otra vez tiro de esquina para el conjunto franjeado. Tiro de esquina que va a tomar Balbuena. Por arriba buscará Guaraní. Mete 2-4 jugadoras al área rival. Rodríguez para el rebote. Balbuena le pegó por bajo. Intentaba en el primer palo Ramírez. Salida desde el fondo que será para el conjunto de Atlético Verá. Ya lo hicieron rápido para Márquez de Bastos. Le pegó largo Mariana. No hay nadie de Atlético Verá en ese lugar de la cancha. Por eso la deja correr Verón. Y será otra vez lateral para Guaraní. En los últimos minutos hemos jugado mucho por el sector derecho y mucho con el lateral de Verón.
Camiseta celeste, que por supuesto no tiene ni una prisa. Ya hizo el lateral. Kancelarich va contra Sosa. Marca Sosa. Levanta Sosa y será lateral de Verón otra vez. Otra vez el lateral de Verón para buscarla a Kancelarich. La aguanta bien Kancelarich, el enganche para jugar hacia adentro para Da Silva. Escapó Da Silva y puede meter el centro al área. Levantó, pero no logró el objetivo. Lo dejó corto. Y en el saque desde el arco, que será para Atlético Verá, lo van a hacer rápido con Márquez de Bastos otra vez. Sí, ahí está, salida para Márquez de Bastos. Rápida la presión de Guaraní Antonio Franco. Ya le pegó Márquez de Bastos. Valbuena del otro lado. Kresoski a pelear. Gira Valbuena. Se la punteó Kresoski. Gal. La levantó bien Gal para Rodríguez. Recibió Rodríguez. Le puede pegar al arco. Le pegó Macarena desde muy lejos. Y le pegó mal a esa pelota. Salida desde el arco, que será para Atlético Verá. Pero bueno, impone condiciones en estos últimos minutos. El conjunto dueño de casa, por lo menos en los últimos minutos, se juega más cerca del arco que defiende Fernández del que defiende Morínico Galarza. Sale Gal. La dejó corta. Le entró mal a la pelota. Por eso el lateral es de Atlético. Ya lo hizo Loman para Kresoski, que va a encarar la marca de Gal precisamente. Propone el pie a pie. Gal se la puntea. Otra vez a la pelea. Escapó Kresoski. Se puede o se quiso meter al área. Recibió la falta. Tiro libre para Atlético Verá. Buena jugada de Kresoski con sombrero incluido. Será tiro libre para Atlético, que cuando tiene la pelota parada se enciende la alarma de Guaraní y se enciende la esperanza del conjunto que defiende la posibilidad de meterse en la próxima instancia. Tiro libre para Kresoski. Atlético Verá mete a todo lo que tiene en el área, exceptuando a dos jugadoras, más Kresoski, que patea el tiro libre. Guaraní con las 11 en el área. El centro que vino al arco. Picó en el travesaño esa pelota. Y será saque de arco precisamente para el conjunto franjeado. Y caída otra vez la arquera Morínico Galarza, que insistimos desde el primer tiempo, después de aquel cruce con Kresoski, está acusando un dolor y seguramente deberá ser asistida nuevamente, ¿no? Ahí en el esfuerzo por intentar esa pelota que picó en el travesaño. Se salvó Guaraní Antonio Franco. Y ahora otra vez la asistencia entonces para la arquera. Y está caída. Esperemos pueda recuperarse, pero uno tiene que pensar que va a ser difícil, porque ya desde el primer tiempo está acusando ese problema. No se ha podido recuperar con todo el descanso del entretiempo. Por ahora se clasifica Guaraní entonces a la próxima instancia que será regional. Hay que atravesar la posibilidad del regional, sí, para después ya enfrentarse con los equipos más importantes de la Argentina, ¿no? Pensar en la posibilidad de mezclarse con los principales representantes del fútbol femenino de nuestro país. Estamos casi en la mitad ya de este segundo tiempo, van 16 minutos. Y otra vez el árbitro que deberá adicionar tanto más. Ahí el árbitro precisamente hablando de eso con Kresoski, con la delantera capitana del conjunto visitante, que entiende que son minutos varios los que se pierden, por supuesto. Me parece que Morínico Galarza está con la intención de seguir. Veremos qué tanto más puede hacerlo en función de que ya es un problema, insistimos, que arrastra desde la primera parte, después de aquel golpe, ¿no? Bueno, da la sensación entonces que podrá hay amonestación mientras tanto para el técnico Atlético Verá, que está reclamando porque, bueno, considera que está haciendo tiempo la arquera de Guaraní, ¿no? Bueno, se ganó la amonestación Almeida.
Y la salida entonces que será para Guaraní Antonio Franco. Ya le hicieron corta. Macarena Rodríguez, ahora sí largo. Pelotazo para que busque Da Silva. Recibe Da Silva. Buena marca de Loman. Interesante el juego de la lateral derecha de Atlético Verá. Y ya hizo el lateral. Buena recuperación de Balbuena. Intenta el cambio para Cancelarich. En el camino de Bastos. La puso para Klipauka. Klipauka la tira larga. Y la buscará Krezowski. Ahora va de la delantera que se metió al área. Frenó la capitana. La puso al área. El remate que vino afuera. Intentaba Núñez. Otra chance para Atlético Verá. Y otra jugadora de Guaraní Antonio Franco al suelo. Caída ahora la número 6, Leites. Es la que está en el suelo. Intenta recuperarse ahí. Lo hace muy lentamente. Guaraní Antonio Franco, insistimos, intentando ganar algún minuto en todo lo que se pueda. Salida del arco entonces para la franja, ya lo hicieron. Juega Balbuena. Buen pelotazo para Ramírez. Recibe Milce, la pelota a la mano, sí. No tuvo intención, pero la acomodó con la mano. Tiro libre que va a tomar Klipauka. Ya le pegó Klipauka. La levantaba Fleitas. El cabezazo de Núñez. La va a terminar sacando Gal desde el fondo para Guaraní. Buena salida con Ramírez. El control de Ramírez para jugar con Cancelarich. Giró Cancelarich y a correr. Fontana le quitó desde atrás, pero apareció Da Silva. La pisó Da Silva, le pegó al arco, el rebote. Y finalmente la pelota a las manos de la arquera Fernández. Saldrá Solance desde el fondo para buscarla a Fleitas. Balbuena. Ya soltó Balbuena para Da Silva. Es algo largo el pase. Loman. Buen partido de la lateral derecha, insistimos, del conjunto de Atlético Verá. Salía arriesgando de más Zubleski. La terminó perdiendo la autora del gol de su equipo. Cancelarich la puso en cortada. Está para el tercero. Guaraní, el remate que vino. Y tapó Fernández. Tapó Fernández cuando quería Ramírez. Gran tapada. El arquera del conjunto de Atlético Verá salvó a su equipo de lo que era el tercero y la definición sin duda del partido. Un pelotazo largo que va a correr Ramírez ahora. Metió el centro al área. Sale Zubleski desde el fondo. Está caída Verón. El árbitro va a tener que parar el partido. Lo va a tener que parar. Está caída Verón. La jugadora de Guaraní Antonio Franco en ese cruce con Klipauka. Entran para asistirla. Ahí tienen que asistirla a la jugadora de Guaraní Antonio Franco, que estuvo muy cerca de liquidar la historia. Y aquí la jugada anterior, el pase muy bueno de Cancelarich. Ramírez que ganó la espalda casi al límite del penal. Parecía que dejaba a Fernández ese primer palo y terminó tapando muy bien la arquera finalmente. Ahí está el pase de Cancelarich. El intento de Ramírez, casi el penal. Al límite del penal estuvo Sosa. El remate que vino y Fernández que terminó tapando esa pelota. Expulsada la número 10. Klipauka. Expulsada la jugadora número 10 de Atlético Verá. El árbitro la amonestó por esa infracción y por el reclamo, ¿no? La infracción que había cometido sobre Verón. Y después por algún reclamo terminó mostrándole la segunda amarilla y la expulsión en definitiva de Klipauka. Ahora sí, la cosa se le hace muy cuesta arriba a Atlético Verá. Ya con dos jugadoras menos. Ahí está. Con dos jugadoras menos, ¿no? Ya se hace muy cuesta arriba. Además, teniendo en cuenta que debe convertir 2 goles Atlético Verá. El tiro libre lo va a tomar Rodríguez.
Se encamina Guaraní a la clasificación para pegarle Macarena a esa pelota. Ahí va el remate de Macarena. Le pegó al arco, la deja salir Fernández sin problema. Será salida desde el fondo para el conjunto obreño. Lo va a tomar a ese envío Mariana Márquez de Bastos, perdón. El rebote cuando quería Kreszowski. El lateral será para Guaraní Antonio Franco. Balbuena está sentida porque esa pelota le pegó en el rostro. A la jugadora de Guaraní Antonio Franco. El lateral que vino, juega Ramírez para Macarena Rodríguez. Ataca a Guaraní que quiere empezar a liquidar la historia. Juega con 2 menos Atlético Verá. La tiene Rodríguez, aplica la pausa, juega para Balbuena. Balbuena casi pierde el control, pero escapó, le pegó al arco desde ahí. Sin problemas. Mariana Márquez de Bastos la sacaba. Balbuena entregó para Verón. Verón la tiene a Rodríguez cortita, prefiere abierto el juego para Ramírez. Ahí va Emil, se va a pasar Verón otra vez. Jugaron para Verón, escapó a la marca, puede meter el centro al área, le salió al arco y Fernández la toma. Se queda sin problemas la arquera de Atlético Verá con ese balón, pero está muy sola Kreszowski. Kreszowski contra el mundo, Balbuena, Rodríguez, sola Cancelarich y Guaraní aquí la puede empezar a liquidar la historia. Sigue Cancelarich, le quiso pegar al arco. Cancelarich se apuró, le pegó mal. Se terminó yendo afuera, estamos en 24. Es cuestión de que Guaraní tenga paciencia y puntería y liquida la historia. Ya le pegó Márquez de Bastos. Buscaba Núñez, peleó para Kreszowski. Y Kreszowski contra el mundo. Y va Núñez. Intentó el cambio para la corrida de Fleitas. Y va Fleitas. Y mire usted la chance que tiene el conjunto breño. Le puede pegar Fleitas. La metió al arco. Y sin problemas. Morínico Galarza se quedó con esa pelota. Y ya juega con Balbuena. Recibe Balbuena. Larga, habilitada Silva y va Cancelarich. Está el tercero de Guaraní. Muy bien la arquera Fernández. Otra vez Da Silva enganchó, le pegó al arco y la pelota se pierde afuera. Se perdió afuera. Será saque desde el arco para Atlético Verá de manera insólita. Se perdió el tanto Guaraní. Eran 2 contra la arquera que finalmente Fernández terminó salvando en una gran acción. Ataca a Guaraní otra vez. Recuperación de Sosa. Salida de Atlético Verá desde el fondo. Kreszowski. Largo pelotazo de Kreszowski. Va a correr por ella Núñez. Va contra la marca de Gal. Mucha velocidad de Gal para ganarle. Bien la jugadora de Guaraní. La tiró afuera. Y será lateral para Atlético Verá que tiene todavía la chance. ¿Por qué? Porque Da Silva erró esto. Mire. Intentó definir por encima de la arquera. Y la terminó tirando afuera, salvándose de manera providencial el arco de Atlético Verá. Aquí mientras tanto Macarena Rodríguez para salir, un rebote, se la queda Zubleski, la mete al área, está Fleitas adentro del área, sacó Gal de cabeza, Sosa. Va Sosa, no pudo, recuperación de Da Silva que la tira larga para Cancelarich. Márquez de Bustos en el camino, va Cancelarich, ya le ganó Márquez de Bustos, la va a sacar afuera, no quiere complicarse. La defensora de Atlético Verá tenía chance para jugar del otro lado, ¿no? Había 2 jugadoras, pero no quiso complicaciones. Y el lateral será para Guaraní. Se levanta el público franjeado. Verón para hacer el lateral. Si hoy no tenía prisa cuando arrancó el segundo tiempo, imagínense ahora, ¿no? Ya lo hizo Verón para Cancelarich. Saque de arco, no pasó nada, bien. Bien por el árbitro. Será saque de arco que va a tomar Márquez de Bustos. Ya le pegó Mariana. Quería Kreszowski. La infracción de Verón. Va a haber tarjeta para la jugadora de Guaraní. Bueno, amonestada la jugadora número 4
de Guaraní Antonio Franco. Amonestada Celeste Verón. Y tiro libre que será para Atlético Verá, que todavía intenta, sigue buscando. Insistimos, tiene 2 jugadoras menos y necesita hacer 2 goles. En realidad necesita hacer 1. El cabezazo arriba de Balbuena. Devuelve con ese derechazo Fontana. Corre Silva, la marca es de Fleita. Silva la tira afuera y Atlético Verá, que va en la búsqueda. Más allá de lo que ocurra de acá al final del partido, realmente para destacarlo del conjunto de Atlético Verá, que, insistimos, está con 2 jugadoras menos. Sigue presionando, sigue buscando, sigue atacando en la búsqueda del gol que necesita, por lo menos, para forzar una instancia más en esta definición. No ha retrocedido en el campo, más allá de lo lógico, ¿no? Con 2 jugadoras menos, Guaraní con ímpetu y con la búsqueda lo ha complicado Atlético, ha tenido chances, pero el conjunto de Atlético sigue intentando de todas maneras, a pesar de que eso le genera complicaciones porque, lógico, deja espacios. Pelea Fleitas, gana Fleitas, falta, sí señor, y bueno, y estos son las chances, ¿no? Con alguna falta, la posibilidad de tal vez tirarla al área y a partir de allí de buscar en un cabezazo, en una pelota luchada, en la confusión, tratar de sacar ventaja en el partido y empatar la serie. De todas maneras, poca gente en el área de Guaraní. Ahora sí, va Núñez para que sean 4 por lo menos. Loman para pegarle, le pegó Loman, la peinó Gal, nada. Quería Kresoski por el segundo palo, la va a correr Verón. Sale Verón, se apuró Verón, la tiró afuera. Será lateral para Atlético Verá. Ya la hizo Sosa. Juega Kresoski, Sosa. Zubleski no pudo. Recuperación y ahora sí la contra de Guaraní. Cancelarich que corre y va para el segundo. Corre Cancelarich. Salió la arquera, le pegó Cancelarich por arriba. Fernández. Bien por Fernández, que se terminó quedando con esa pelota. La arquera suplente, ¿no? Insistimos, tuvo que entrar en el primer tiempo por la expulsión de Jenny Márquez de Bastos y lo ha hecho muy bien la arquera que entró como relevo. Fleitas, que cometía falta, será tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Por esta infracción que cometía Fleitas en la mitad de la cancha. Ahí está la falta. Por eso el tiro libre que tendrá ahora Guaraní para pegarle Macarena Rodríguez. El remate que vino al arco. Fernández sin problemas a la bolsa de Fernández esa pelota. Ya le pegó Kresoski sola contra el mundo, pero la baja. La quería Núñez. Rodríguez. Escapó bien Macarena. Después la perdió Zubleski. Kresoski. Marcó Balbuena, todo pelota. Y la soltó por la derecha para Ramírez. Corre Emilce con la marca de Sosa. Márquez de Bastos sale bien, le gana a Cancelarich. La quiere Núñez, el pelotazo largo arriba de cabeza. La termina sacando Leites al lateral. Que será para Atlético Verá, que sigue en la búsqueda de ese gol que necesita. La quiere Fleitas. Désela Fleitas, se movió Fleitas, ahí está. Servida, busca Fleitas, perdió con Verón. Recuperación de Guaraní. Ya sacó Leites. Irá Cancelarich contra Sosa. Gana bien la defensora de Atlético Verá. El lateral que da Severón para buscar a Cancelarich. Va contra la marca de Sosa una vez más. Ramírez. Zubleski que marcaba. Lateral que será finalmente para Atlético Verá. Lateral que vino. Quería Fontana. Marcó Ramírez. Márquez de Bastos no quiso complicaciones y de cabeza la tiró derecho afuera. El lateral que será otra vez para Guaraní Antonio Franco. Estamos en 32 y medio ya de este segundo tiempo.
se consume los minutos del partido. Se clasifica Guaraní Antonio Franco con este resultado. El despeje que vino para Fleitas. Abierta Loma, tendrá que jugar por ahí. Ahí está Amelia. Trabó y ganó muy bien Da Silva. Y otra vez a la marca Loman. Insisto en esto. El lateral será para Atlético, Loman lo hará. Ya la busca Fleitas. La marca era de Da Silva, Fleitas la echa afuera, lateral de Guaraní. Lateral que va a tomar Silva. Mal realizado el lateral, me parece, ¿no? Sí. El lateral será ahora de Atlético Verá. Prepara la modificación Guaraní Antonio Franco, prepara un cambio. Ya veremos quién es la que se viene y quién se va. Y un cambio también en Atlético Verá. Se va la número 8 en Atlético Verá. Autor del gol. Se va Zubleski. Y se vino con la número 13 a la cancha. Marian Mendoza. Ese es el cambio entonces en Atlético Verá, con la número 13 a la cancha. Mendoza salió con la número 8. Zubleski. En Guaraní Antonio Franco, como decíamos, a la cancha se vino con la número 15. Micaela Casco. Atlético por el empate, el cabezazo. Núñez. ¡Gol! Atlético Verá, Núñez de cabeza, anotando el 2-2. Cuando parecía que la historia empezaba a quedar en manos de Guaraní Antonio Franco, vino el centro de Kreszowski, el cabezazo y la definición para poner las cosas 2-1 para igualar la serie. Y ahora busca Guaraní con Cancelarich. Se mete al área, no pudo con Sosa. Ahí estamos viendo la reiteración del gol de Guaraní, que ponía todo en ventaja. Y ahora será salida para Atlético Verá, que gana 2-1. Le pegó Rodríguez al arco desde mitad de cancha. Intentó sorprender, le pegó mal. Tiro libre será para Atlético. Insistimos en esto, nosotros lo veníamos ponderando. Atlético Verá, a pesar de las complicaciones que ha tenido, 2 jugadoras menos por las expulsiones que ha sufrido, iba en la búsqueda, intentaba, y eso tiene premio. Fleitas que va de cabeza, no pudo con Leites, la sacó la defensora de Guaraní, quería Loma, y ahora va. Está adelantada Cancelarich, está adelantada. Hay offside, sí, hay offside de Cancelarich. Está offside, no vale. No vale nada de todo eso, está adelantada. Estamos en 37 ya de este segundo tiempo. Será tiro libre para el conjunto de Atlético Verá. Hay offside, había offside. Claro, offside.
Bueno. Tendrá otro cambio en Guaraní Antonio Franco. Mientras tanto, preparándose Carla Vargas. Con la número 16, Carla Vargas se vendrá a la cancha. Se retirará con la número 3, Silva. Rocío Silva entonces afuera, adentro Carla Vargas. Afuera con la número 3, la jugadora de Guaraní. Adentro con la 16, una delantera por un defensor. Para intentar ganar el partido. Y acá lo gana Núñez, ¿eh? Y acá lo gana Núñez y se va. Tapó la arquera abajo. Tapó Galarza. Morínigo Galarza ahora se transforma en la salvadora de Guaraní. Tapó lo que era el tercero de Atlético en la clasificación ya en 39. Ahora corre Da Silva del otro lado. La marca llegaba de Mendoza para tirarla afuera. Habrá salida. En el lateral para Guaraní, Antonio Franco. Aquí la chance de Núñez. En el mano a mano y la arquera. Núñez llegó algo sin fuerza también, ¿no? Para poder definirlo. Tiro de esquina. Mientras tanto, para Guaraní, Antonio Franco. 39, casi 40. Ya veremos cuánto más jugaremos. De partido. Tiro de esquina de Rodríguez, el centro que vino, el cabezazo de Gala afuera. El saque desde el arco que será para Atlético Verá. Se va terminando ya. Veremos cuánto más quiere jugar el árbitro. Ahí está la reiteración en el cabezazo de Gal, que se perdió afuera. La salida que vino Ramírez. Tendrá que sacar la fleita. Ahí está. Leite, perdón. Le pegó afuera. Tiempo cumplido tenemos ya. La pelota que vino, Sosa para sacarla, no quiere complicaciones. Rodríguez que ya lo hizo. Ahí está. Pegó Macarena, nada, no pasó nada. Querían falta. Caída Macarena Rodríguez, pedía falta. El banco de Guaraní. Cayó mal Rodríguez. No, fue falta cuando fue a tirar del centro. Terminaron chocándola, pero sin infracción. No pasó nada. Saque de arco que será para Atlético Verá. Para pegarle Márquez de Bastos. Salida larga para Kresoski. Marca Gal. Buena marca de la jugadora de Guaraní. Y hay falta ahora sí contra Macarena Rodríguez. Infracción que cometía era Mendoza. Y hay un tiro libre de mucho peligro para Guaraní Antonio Franco. Cuando se va terminando la historia. Ahí está la jugada. Justo cuando puso el pie. Amonestada Mendoza. La número 13 de Atlético Verá. Y el tiro libre será para Guaraní. Macarena Rodríguez para pegarle a esa pelota. Guaraní que con dos jugadoras más, en realidad dos jugadoras menos de Atlético Verá no lo puede ganar.
El remate que vino de Macarena, un rebote. No la pudo meter Da Silva, la tiró por sobre el travesaño. De manera increíble, se lo acaba de perder Guaraní. Antonio Franco era el de la victoria. Era para terminar con el sufrimiento de los hinchas. Macarena Rodríguez se aseguró de que esa pelota fuera al arco. Y después Fernández, que la manoteó. Quiso Loman. No la pudo meter la jugadora. Y después Da Silva la tiró por sobre el travesaño de manera increíble. Está caída ahora Fontana. Y todo lo que hizo Guaraní en su momento lo hace Atlético ahora, ¿no? Se toma el tiempo. Veremos cuánto más pretende jugar el árbitro, ¿no? Se levanta Fontana. La salida desde el fondo ya de Márquez de Bastos para que juegue Fleitas. Núñez, la autora del segundo gol. La tira larga, Núñez, corre Kresoski contra Leite, que la tiene que tirar afuera. No para de correr Kresoski, ¿eh? Salida en el lateral que será para Atlético Verá. Almeida le dijo a Mendoza que vaya a ser el lateral. La tiene Kresoski, mientras tanto aguanta Kresoski, busca el tiro de esquina, la tiene contra la raya o la falta, sigue Kresoski. Caía Rodríguez, otra vez Kresoski, la puso al área, buen centro, no pudo llegar a esa pelota Fleitas, que la va a correr de todas maneras. Atlético Verá lo quiere ganar. El centro otra vez, la va a sacar Gal, no, la terminan tocando para Balbuena, corre para Ramírez. Con cierto peligro, esa pelota cruzando todo el área. Macarena Rodríguez. Pelota larga de Macarena. Buena marca de Mendoza. Kresoski que va. Y un rebote. Ramírez. Cayó Balbuena. Extenuada. La pelota viene para Cancelarich. Corre. Gana muy bien en velocidad. Loman. Gran partido de la lateral derecha de Atlético Verá. Insisto, está caída. Balbuena. El árbitro debería parar el partido. La pelota que vino para que juegue Núñez. Ataca Atlético Verá. Marca Verón, que se cruzó toda la cancha y la tira al córner. Tiro de esquina para Atlético Verá, pero antes tendrán que asistir a Balbuena, que está caída. La tarjeta. Dejate seguir la tarjeta, pelotudo. Habrá que asistir a Balbuena caída. Y ya tenemos 6 minutos de edición, ¿eh? Concentrada, chicas, siéntense en la cancha, según lo que quiere tu técnico. Siéntense nomás. A él no le gusta jugar. Asistía Balbuena en el campo de juego, la jugadora de Guaraní. Partido interrumpido una vez más. Se ha cortado mucho en el segundo tiempo, ¿eh? Bueno, lo de Balbuena lógicamente tiene que ver con un cansancio físico. Extenuada la jugadora de Guaraní Antonio Franco, la tarde muy calurosa. Si lo van a masajear a Balbuena en la cancha para que se le vayan los calambres, y vamos a estar acá hasta tarde, ¿eh? No, deberían sacarla del campo de juego la jugadora de Guaraní. Atenderla en el campo de juego no es lo correcto. Sacarla del terreno y que se recupere por fuera.
Bueno, partido interrumpido mientras atiende la Balbuena en el centro del campo de juego. Ah, pero es insólito esto, Balbuena lo pueden atender en el campo de juego. Insisto, hay que sacarla del terreno, que se recupera afuera en todo caso. Y ojalá que pueda seguir, ¿no? Habrá tiro de esquina mientras tanto para Atlético Oberá, que lógicamente ya no va con el mismo ímpetu, ¿no? Para buscar el gol más que le sirve, lógicamente, pero deja 2, 4, 5 jugadoras para defender. Ahí va Kresowski, sin apuro, sube Márquez de Bastos. Quedan 4, va Loman, van a quedar 3 para marcar. Vuelve Balbuena como puede en Guaraní. Y el tiro de esquina que va a hacer Kresowski. El centro que vino arriba, nadie la saca, la va a correr Núñez. La tiene Núñez, intentó escapar a la marca, no pudo con Ramírez. A pelear las dos por esa pelota, bien por Ramírez que va. No la da por vencida Núñez, bien por Ramírez, soltó al medio. Intentaba Vargas, no pudo. Quería Márquez de Sosa, de Bustos, perdón. Caía Macarena Rodríguez y será tiro libre para Guaraní. Antonio Franco. No pareció falta de Fontana. Tiro libre que lo va a hacer Macarena Rodríguez. Guaraní deberá ir a buscar la victoria. La quiere Vargas adentro del área. Le pegó Macarena Rodríguez para Cancelarich. Había mano de la jugadora de Guaraní. Será tiro libre para Atlético Oberá desde el fondo. Más atrás dijo el árbitro. El tiro libre que lo va a tomar Márquez de Bustos. Tiro libre de Márquez de Bustos. La quiere Kresowski. La recupera Loman. La tira larga y corre. Y sigue corriendo el lateral derecho de Atlético Oberá, que insisto, ha jugado un gran partido. Mucho sacrificio, con mucha marca. Pasando al ataque cada vez que pudo. Y recuerden ustedes que Atlético Oberá está jugando con 9 jugadoras. Y hay tiro libre. Y en esta última tendrá que ir a buscarlo, imagino, ¿no? La última. 2-1. Y gana Atlético Oberá y esto se va a los penales para definir el clasificado a la próxima instancia de la Copa Federal Femenina. La arquera de Guaraní, Antonio Franco, no está bien, Kresowski le va a querer pegar al arco, está muy lejos, de todas maneras, para darle a esa pelota a Kresowski. Ahí la metió contra el arco Kresowski a la bolsa. El arquera Morínigo Galarza. Y a correr ahora Vargas, que irá, pero Sosa, incansable, otra que ha hecho un buen partido. Se recuperó mucho en el segundo tiempo Sosa. Jugó un buen segundo tiempo. Primer tiempo por ahí no había sido de lo mejor. Macarena Rodríguez, la quiere Ramírez sola. Ramírez le pegó al arco. Tapó Fernández y ahora sí la tiene Cancelarich. Enganchó, le pegó. Y otra vez la arquera Fernández. Se quedó con la pelota Solange Fernández, que insisto, desde que ingresó ha cumplido con una buena tarea. La arquera de Atlético Oberá, que empezó como suplente y tuvo que ingresar por la expulsión de Márquez de Bastos. Devuelve Fleitas de cabeza, la va a buscar Núñez. Verón cabecea otra vez Fleitas. ¿Hay falta? Sí, hay tiro libre que será para Atlético Oberá. No, falta para Guaraní. Bueno, infracción. Verón saltó a cabecear, la cabeceó y le cobró falta a la jugadora de Atlético Oberá. Bueno, tiro libre será para Guaraní. Viene para Macarena Rodríguez. Tira larga y corre Macarena, la va a poner al área. Rodríguez le pegó al arco, muy pasado, se va afuera esa pelota. Será saque de arco para Atlético Oberá. Yo pregunto al árbitro hasta cuánto quiere jugar, ¿no?
Van 52 minutos ya de este segundo tiempo. Márquez de Basto le pegó, bueno, hasta los 52. Se terminó el partido, señores. Y es una manera de decir porque esto todavía no se ha terminado. Lo festeja Atlético Verá, lo siente como un triunfo en función de lo que ha significado empatar este juego con 2 jugadoras menos en la cancha. El conjunto visitante lo empezó a perder con el gol de Cancelarich, empató Zubleski para Atlético Verá y finalmente lo terminó ganando con el gol de Núñez en el segundo tiempo para el conjunto dirigido por Almeida, que insisto, pase lo que pase acá cuando termine todo, se puede ir muy conforme, ¿eh? Con 2 jugadoras menos terminó empatándole a Guaraní y llevando esto a los penales. Digo, cuando hablo de empatar todo el tiempo es el general, ¿no? El resultado global, que es el que importa, el de los 180 minutos en esta serie. Ya venimos con los penales, no se vaya. Esto se define desde los 12 pasos en cancha de Guaraní Antonio Franco. Bien, estamos de regreso ya aquí en el estadio Guaraní Antonio Franco, a la espera de lo que es esta definición que tendrá esta emocionante serie entre Guaraní Antonio Franco y Atlético Verá. Serie del certamen federal, de la Copa Federal Femenina, que tuvo a Guaraní ganándolo 2-1 jugando en Oberá y que ahora ha tenido a Atlético Verá ganando 2-1 aquí en cancha de Guaraní Antonio Franco, con lo cual ahora la definición entonces quedará por cuenta de los tiros desde el punto del penal. Veremos quién es la encargada de definir por un lado y por el otro. Insistimos, y un detalle que seguramente no será menor, el hecho de que la arquera de Guaraní Antonio Franco no ha estado bien. Con un golpe en el primer tiempo, aguantó todo el partido, pero
Veremos cómo termina también en esa situación que en algún momento pueda ser determinante. Ahí está, puñado de jugadores, de jugadoras de Guaraní Antonio Franco. Del otro lado lo mismo, las chicas de Atlético Vera. Y será tiempo entonces de las capitanas de ir al sorteo. El aplauso del público en general, digo, más allá de los hinchas de Guaraní, también de los hinchas de Atlético Vera que se han hecho presentes en función de lo que ha sido el espectáculo y lo que han dejado como emociones en este partido. Que tal vez lo va a lamentar un poco más Guaraní a esta altura porque tuvo para liquidarlo en más de una oportunidad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Atlético Vera terminó con 2 jugadoras menos. Pero bueno, es circunstancia de fútbol. Por eso muchas veces el fútbol termina siendo el deporte más popular. Porque se dan estas circunstancias. Es difícil encontrar otro deporte en el cual un equipo con una desventaja numérica tan notoria termine pudiendo ganar el partido. Es difícil. No digo que no se pueda, pero es muy difícil. En el fútbol se pueden dar estas circunstancias, porque además hubo un notorio error de Guaraní, ¿no? En el segundo gol de Atlético Vera, nadie la marcó a Núñez, y Núñez sola entró para poder anotar de cabeza. Bueno, pero eso ya es historia pasada, historia juzgada. Ahora lo que nos quedarán son los penales por delante para ver cómo se puede definir. Me llama la atención si lo van a patear del lado donde están los hinchas de Guaraní Antonio Franco. Me llama la atención, digo, porque hubiese sido lo correcto ir al arco donde no hay nadie, ¿no? Digo, en el otro arco no hay nadie ni de un lado ni del otro que pueda de alguna manera tal vez influir en las ejecuciones, pero bueno. Ahí está, el primero en ejecutar entonces será Atlético Vera. Núñez, la encargada. Núñez que anotó el segundo gol de Atlético Vera. Ahí está, se retiran las demás jugadoras, las que no pueden estar dentro de la cancha, las que no ingresaron y no pueden ejecutar, tienen que retirarse. Será solo cuestión entonces de Núñez, que está allí con Morínico Galarza, la arquera de Guaraní Antonio Franco. Para pegarle Núñez entonces a esa pelota. La orden del árbitro, el remate de Núñez. Tapó la arquera. Tapó la arquera. Se quedó con ese remate. Y arranca en ventaja entonces. Ah, no, va de vuelta. Va de vuelta. Ah, va de vuelta. Se adelantó. Ahora sí va el penal de Núñez, otra vez entonces. La verdad que no pareció. Pero bueno, Núñez para pegarle otra vez a esa pelota. Va Núñez para la ejecución, le pegó. Gol de Atlético Vera, que se pone en ventaja. Núñez entonces, la encargada de convertir el penal. Este sí valió. Ahí la ejecución entonces de Núñez al medio del arco.
Para pegarle ahora Balbuena. Intentará empatar las cuestiones. Va Balbuena. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Lo convirtió Balbuena, bien ejecutado. Le pegó arriba. Sin mucho que hacer para la arquera de Atlético, que de todas maneras se eligió bien. Ahí está la definición. Eligió bien Fernández. Ahora va Kreszowski para pegarle. El remate. ¡Oh! Terminó pegando afuera. Afuera el remate de Kreszowski. El remate de Kreszowski afuera. Y ahora sí puede tomar ventaja Guaraní. Antonio Franco con Macarena Rodríguez. Me ha dado la sensación en principio que entró. Esa pelota se fue muy cerca. Para pegarle Rodríguez ahora entonces. Macarena para pegarle. El remate. ¡Oh! Gol de Guaraní, Antonio Franco. Muy bien ejecutado por parte de la número 10. Macarena Rodríguez entonces. Buena ejecución para poner las cosas 2-1. Ahí está. El remate. El remate será ahora de Mariana Márquez de Bastos para pegarle a esa pelota. Gol de Atlético Oberá. Con algo de suspenso porque la tocó Morínico Galarza. Con algo de suspenso, insistimos, ahí el remate. Tocó la arquera Morínico Galarza, pero remate arriba con algo de fuerza. Termina transformándose en el tanto entonces. Para pegarle ahora Cancelarich en Guaraní. Al remate Cancelarich. Tapó la arquera. Tapó Fernández. No vale, ¿no? Se adelantó, a ver. Parece que sí. Sí, no vale, no vale, no vale. Se adelantó. Y por eso será tiempo de una nueva ejecución. Guarda que va. Ahí está Cancelarich para pegarle. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Volvió a pegarle mal Cancelarich, pero no la pudo sacar la arquera. Ahí el remate. La arquera no pudo contener el remate en segunda instancia. Vale, ejecución ahora para Fontana. Fontana para pegarle la pelota, va Fontana, le pegó al medio del arco. Gol de Atlético Oberá. Lo metió Fontana. 3-3, pero con un penal menos Guaraní. Ahí está el remate. Morínico Galarza, apenitas un pasito y ya no vuelve. La pelota fue al medio en el remate de Fontana. Va Verón para pegarle ahora. Cuarto penal de Guaraní. Hasta acá metió todo Guaraní, 3-3. Atlético Oberá erró uno, erró Kreszowski. Justo Kreszowski, ¿no? Que es una muy buena jugadora, ¿no? Muy recta la pelota Verón. Para pegarle al número 4 le pegó Verón. Gol de Guaraní, Antonio Franco. Con algo de suspenso Verón también, que no le pegó del todo bien. Le pegó al medio.
La arquera me parece que alcanzó a tocar esa pelota. A ver en la repetición. Sí, alcanzó a tocarla, pero sin poder sacarla. Para pegarle a esa pelota a Lohmann. Será ahora la encargada, la jugadora número 4 de Atlético Verá. Muy buena, me atrevo a decir jugadora, no la vemos muy seguido, pero hizo un gran partido hoy Lohmann, ¿eh? Muy buen partido hizo la número 4. Pero el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Los que se suelen jugar bien a la hora de patear el penal, ya saben, ¿no?, cómo es la historia. Pero para pegarle Lohmann. Para pegarle Lohmann a esa pelota, le pegó. ¡Gol de Atlético Verá! Lohmann también convierte. Otra que le pegó al medio. La definición. Y de esta manera, Guaraní tiene la posibilidad en los pies de Ramírez de buscar la clasificación. La caminata de Ramírez hasta la pelota. Va el remate de Ramírez. ¡La tiró fuera! La tiró fuera Ramírez. Quiso festejar la gente de Atlético Verá, pero ¿cómo va a festejar? 4-4. Las jugadoras de Atlético Verá que estaban en el banco se metieron al banco a festejar, al campo a festejar. 4-4 está. Erró Ramírez. Bueno, si le faltaba algo a esto. Más dramatismo. Ramírez tenía para terminar la historia y le pegó afuera. Y ahora tiene que patear Atlético. Tiene que ir alguien de Atlético a patear. Ahí va Sosa. La caminada de Sosa entonces. Obligada a convertir 4-4 en la serie de 5 penales. Ahora 1-1. Hasta que alguien erre. Insólito este partido, ¿eh? Increíble. Lo de esta serie. Le va a pegar Sosa a esa pelota. Sosa le pegó. ¡Gol! Gol de Atlético Verá. Y será difícil explicar por qué fue gol, ¿no? Porque se tiró bien. Morénico Galarza hasta pasó de largo la arquera de Guaraní. Porque Sosa no le pegó bien. Otra vez al medio el remate de la gente de Atlético. Se pasó de largo Morénico Galarza. Quiso volver y no tuvo fuerza en las manos para poder contener ese remate. Da Silva ahora la encargada de la ejecución. La número 11 de Guaraní, Antonio Franco, para extender esta historia, ¿no? Si no, acá se termina, ¿no? Tiene que convertir Guaraní. La chance será de Guaraní, le pegó Da Silva, tapó la arquera y ahora sí se clasificó Atlético Verá, se terminó la historia, ahora sí puede correr Atlético Verá, ha clasificado el conjunto vereño, tapó Fernández el último penal, festejo alocado de la gente de Atlético Verá, un partido increíble, con 2 jugadoras menos, terminó Atlético aguantando hasta poder convertir el 2-1 que necesitaba. Y ahora en los penales logra la clasificación con Solange Fernández, con su arquera que se transforma en la gran figura tapando ese último penal. Ingresó en el primer tiempo por la expulsada Jenny Márquez de Bastos y termina de esta forma consagrándose. El remate al medio y Fernández que la terminó tapando en el remate de Da Silva, muy al centro el remate y ahí la tapada fantástica y la clasificación, insistimos, de Atlético Verá, eliminación de Guaraní en una serie que fue realmente increíble. La ganó Guaraní 2-1 en Oberá, aquí en Posadas ganó Atlético 2-1 con 2 jugadoras menos.
y de esta manera alcanza la clasificación a la próxima instancia del certamen, a la próxima instancia de la Copa Federal Femenina. La clasificación es para el conjunto breño en una señal de que el partido del fútbol femenino tiene lo suyo. Gran espectáculo hemos visto, por supuesto, uno entiende el festejo del conjunto breño, la amargura del hincha de Guaraní, lógico, pero eso es parte del deporte. Pero lo que sí hay que decir que nos hemos ido con un gran espectáculo, con un equipo de Atlético Verá que ahora además se lo dedica a la hinchada de Guaraní. Miren a la jugadora de Atlético dedicándose a los hinchas de Guaraní. Tuvieron que patear los penales en esa tribuna donde estaban los muchachos y ahora especie de vuelta olímpica para el conjunto breño, que de esta manera se irá con todo el festejo a la zona centro. Y nosotros de esta manera nos despedimos, cerrando esta jornada de trabajo con la clasificación en una serie, insistimos, increíble en favor de Atlético Verá. Ha sido como siempre un verdadero placer acompañarnos en esta Copa Federal Femenina. La clasificación es para el decano vereño que está metido en la próxima instancia. Eliminó a Guaraní Antonio Franco en los penales. Un gran gusto, un fuerte abrazo para todos como siempre y será hasta todos los momentos deportivos.